Hola, vamos a hablar de mutuales. Primero habría que establecer que la idea de la mutualidad, del auxilio mutuo, es una idea que está inherente a lo largo de la historia de la humanidad y en Costa Rica desde siglo XIX. ¿No? Hace lectura de la historia nacional, encontrará desde 1850 organizaciones artesanales, de zapateros, de panaderos, que buscaban organizaciones de ayuda mutua para colaborarse en las actividades cotidianas que ellos tenían. Recibían ese nombre, sociedad mutual, o mutual de panaderos o demás. Eh, entonces, en la historia nacional, en la historia de Costa Rica, está inherente la idea de ayuda mutua, la idea de mutualidad. Pero para efectos de la intermediación financiera, para efectos nuestros, lo relevante es la mutualidad que surge a partir de las necesidad de vivienda que tienen amplios sectores de la población. Entonces, tenemos como antecedente del intermediario financiero que es relevante para el análisis de la regulación de intermediación financiera de mutuales, la ley 4338, que hoy está derogada, pero que en el artículo 1 de esa ley, que es del año 68, se estableció la posibilidad que se organizaran mutuales de vivienda en donde se permitiera el ahorro por parte de los asociados y el préstamo para construcción de vivienda que se hiciera a esos asociados. Eso permitió que en la década de los 70 empezaran a organizar en este país una serie de mutuales. A hoy sobreviven básicamente dos: la Mutual Cartago de ahorro y crédito y la Mutual Alajuela. Pero en el interín de 1970 al 2020, o sea, en estos 50 años, existieron varias otras mutuales: Mutual La Vivienda, Mutual Metropolitana, Mutual Heredia, Mutual Guanacaste, Mutual Punta Arenas, que fueron por efectos de supervisión y de eficiencia siendo subsumidas y hoy quedan o sobreviven estas dos que les indico: la Mutual Cartago de ahorro y crédito y la Mutual Alajuela de ahorro y crédito. Con la sistematización de todo lo que era los créditos y otorgamiento de facilidades para la construcción de vivienda, que se consolida con la ley del sistema financiero para la vivienda en 1987, en los artículos 3 y 66 de esa ley, que crea igualmente el BAMBI, el Banco Hipotecario de la Vivienda, se le otorga a esas mutuales un rol de facilitador o de entes autorizados dentro de todo el sistema hipotecario nacional de la vivienda. Y esto pues igualmente se ve reflejado en el reglamento de esa ley, que es el número 25788 MP-MIBA, en que los artículos 11 y siguientes establecen la regulación expresa de la mutualidad que es relevante para el sistema financiero de la vivienda. Eh, Tendríamos entonces con este antecedente que entrar propiamente al análisis específico de la realidad mutualista que es relevante, como vuelvo a reiterar, para el sistema financiero. Las mutuales tienen que ser registradas como asociaciones civiles, o sea, se inscriben en el registro de asociaciones y que a partir de esa inscripción tienen que contar con la autorización expresa del BAMBI, del sistema financiero de la vivienda, para luego poderse inscribir dentro de la regulación que le da el CONACYT-SUGEF, aplicando obviamente la normativa Basilea, que para poder ejercer intermediación financiera tiene que establecerse con una autorización previa de los entes supervisores. Las mutuales, al igual que las cooperativas, son de capital abierto y creciente.
Esto significa que rige el principio de libre asociación, de libre adhesión y de retiro voluntario. Esto es importante porque puede haber mucho más capital social hoy que ayer en función de que hay aporte de capital social que los asociados actuales tienen o que puede haber un ingreso de asociados sobre la base de la necesidad que se tiene de proyectos de vivienda y que para poder ser beneficiario de esos proyectos de vivienda tienen que cumplir o tener ese requisito de asociatividad. Entonces, es organización de economía social, es organización con capital social abierto y creciente, rige el principio de libre asociación y de retiro voluntario, pero en las mutuales, a diferencia de las cooperativas, no funciona el principio democrático. En las asambleas de las mutuales, para poder ejercer el voto, se ejerce en proporción al capital social que tenga el asociado. Es decir, mientras que en las cooperativas una persona refleja un voto, en las mutuales, de las personas que asisten, se hace una ponderación del capital social que tienen suscrito y a la hora de tomar decisiones va a tener más peso el voto del asociado que tenga más capital que el voto del asociado que tenga menos capital. En esa parte en específico, las mutuales funcionan como sociedad anónima, en donde el voto tiene más peso para quienes tengan más capital suscrito. Entonces, la Asamblea General de Asociados es el organismo máximo que tiene la asociación mutualista, la mutual, y las decisiones se adoptan en función de la proporcionalidad del capital social que tengan suscrito. Importante señalar que las mutuales, por el esquema normativo que tenemos a partir de la Ley 4338 y la Ley del Sistema Financiero de la Vivienda, tiene otra ventaja que las hace similares a los bancos del Estado, y es que el Estado las respalda. Hay una responsabilidad subsidiaria que tiene el Estado que garantiza a los ahorrantes de las asociaciones mutualistas, de las mutuales, que en caso de que haya una mora o un incumplimiento en las obligaciones que tiene que cumplir la mutual, el Estado paga esas obligaciones. Entonces tiene una ventaja por encima del resto de intermediarios financieros, que es el respaldo efectivo que tiene por parte del Estado. Las asambleas de asociados es el organismo máximo, ahí es donde se ve reflejada la condición de dueño. El voto es en proporción al capital social que se tenga suscrito y elige la junta directiva por un periodo que va de 2 a 3 años y con un máximo de 9 miembros y un mínimo de 5. Entonces puede tener 5, 7 o 9 miembros y el plazo máximo por el cual son nombrados es por 3 años. Los puestos son reelegibles en forma consecutiva y esa junta directiva, por mayoría calificada, nombra gerencia sin sujeción a plazo. O sea, al igual que en los bancos privados y en las cooperativas, el gerente de las mutuales no tiene sujeción a plazo. Su nombramiento solo puede ser revocado por acuerdo de la junta directiva en un plazo idéntico, con una mayoría idéntica a la que fue nombrado. En ese sentido, entonces, las características fundamentales que tiene la mutual, para recapitularlas, es: 1. Es igualmente una organización de economía social. 2. Es de un capital social abierto y variable. 3. Tiene libre adhesión y retiro voluntario de sus asociados. 4. En la asamblea de asociados el voto no es igual entre todos, sino es en proporción al capital social que tengan suscrito. 5. Se elige por periodos que no supera los 3 años la junta directiva, que conforme a estatutos puede ser de 5 a 9 miembros.
6. La junta directiva elige la gerencia que no está sujeta a plazo y que para nombrarla requiere de mayoría calificada de sus miembros. Recordar que las cooperativas, eh, que las mutuales, las asociaciones mutualistas, son constituidas como asociaciones civiles y en ese tanto no tienen una sujeción a plazo en cuanto al vencimiento de su personería, de su vigencia, pero al igual que las cooperativas, tiene que tener una licencia de parte de la SUGEF, que es la que les limita ese campo temporal en cuanto a su posibilidad de ser intermediarios financieros.